Shalom, bendiciones para todos. Bueno, un honor nuevamente estar acá con todos ustedes con este tema sobre la identidad y el propósito. Entender por qué fuimos y para qué fuimos creados a imagen y semejanza al Eterno le da sentido a la vida porque estaríamos caminando dentro del propósito. Cuando nosotros hablamos del propósito en la vida y su relación con la identidad como hijos del Eterno, podemos decir que en el viaje de la existencia, porque es como un viaje que todos experimentamos, cada ser humano anhela comprender quién es y para qué fue creado. De hecho, por eso es que surgen las crisis existenciales. Son preguntas vitales que nos hacemos: ¿quién soy y para qué estoy aquí? Son como el eje de toda búsqueda interior que siempre surge en el ser humano, y la respuesta que obtengamos es la que nos va a ayudar a definir la dirección, la motivación, los objetivos y el sentido de la vida. Así que el propósito y la identidad no son conceptos separados, son como dos caras de una misma esencia, dos caras de una moneda. Y comprender el propósito es como descubrir la misión que el alma vino a cumplir, ya que nos han dado un cuerpo para poder hacer realidad esa experiencia en este plano terrenal. Así que reconocer la identidad es recordar el origen divino del cual provenimos, como lo dijimos en otra oportunidad, y desde la perspectiva hebrea, desde ese enfoque espiritual y sobre todo del crecimiento personal, y de allí el tikkun, la rectificación, la corrección, el propósito no es simplemente una meta o un sueño humano, sino que viene a ser la manifestación concreta de la voluntad del Eterno a través de nosotros. O sea, cada persona en este mundo, cuando nosotros la vemos, tiene talentos, tiene un don, tiene habilidades, tiene muchísimas cosas que son parte de su mundo y circunstancias específicas que apuntan hacia un diseño único. Por eso, mientras más entiendo mi identidad, voy a caminar conforme a el propósito del Eterno para mi vida y no lo que otro pueda pretender. Así que cuando estudiamos este tema nos damos cuenta que el propósito es entonces como el canal mediante el cual esa chispa divina del Eterno, esa chispa que está dentro de nosotros, se expresa en el mundo. Ahora, cuando un individuo, cuando una persona se alinea con su propósito, entonces todo cambia porque empieza a tener sentido, empezamos a establecer objetivos que nos llenan, nuestra mente se ordena, nuestro corazón encuentra plenitud, vivimos en paz, tenemos bienestar. Sin embargo, para alcanzar ese nivel de claridad, ese nivel que nos permita poder conocer ese propósito y poder tener clara nuestra identidad como hijo, primero necesitamos trabajar nuestro mundo interior, necesitamos conocernos por dentro, porque de esa forma también vamos a conocer a nuestro Padre Celestial y ser uno con Él. O sea, saberse hijo del Eterno no es simplemente un concepto o una expresión. Ser hijo del Eterno tiene que ser una vivencia. Debemos tener firmeza de convicciones. ¿Por qué somos hijos del Eterno? ¿Cómo es que soy un hijo del Eterno? ¿O para qué soy un hijo del Eterno? Eso es muy, pero muy importante. Entonces, cuando empezamos a tener conciencia, cuando empezamos a despertar en nuestro mundo interior, se transforma la manera en que nosotros nos vemos y cómo nos relacionamos con la vida. O sea, pudiéramos encontrar un equilibrio en nuestra autoestima y poder superar muchas cosas. Y no se es
una persona clara en este mundo si nosotros no estamos encontrando el significado de lo que somos. Si entendemos que somos una extensión del Creador, que somos dotados de un propósito, que tenemos un valor, que hay una responsabilidad por asumir, entonces ser hijo del Eterno implica vivir con conciencia de ello, entendiendo cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los objetivos, asumir el compromiso, la responsabilidad y hacerlo con integridad, hacerlo con humildad y de esta manera reflejar la luz del Eterno en este mundo a través de cada pensamiento, cada palabra y cada acción que nosotros necesitamos alinear. Ahora, cuando empezamos a estudiar esto, como enseña la tradición hebrea, la desconexión entre la identidad y el propósito viene a ser la raíz del vacío existencial. Cuando yo no estoy conectado o cuando no se conecta la identidad con el propósito, siempre va a haber un vacío. Porque si yo no entiendo el propósito, yo me voy a establecer objetivos como todo el mundo se los establece en este mundo o se lo establece en este plano terrenal, que son objetivos materiales. Todos quieren obtener un título, todos van a casarse, todos quieren tener hijos, tener una casa, tener un vehículo, dinero en el banco, y después se sienten como que satisfechos, como que yo soy exitoso porque logré todo esto, que es un modelo del mundo, no del Eterno. Y con esto no quiero decir que no debamos hacerlo. Lo que tenemos que preguntarnos es si eso es todo en la vida. Si simplemente estamos para levantarnos en la mañana y cumplir con todo eso. O sea, para eso es que fuimos creados. Entonces, ser un hijo del Eterno, ¿qué representa en medio de todo esto? Porque ese vacío espiritual, producto de la desconexión entre la identidad y el propósito, trae como resultado que el ser humano olvide realmente su esencia y por qué fue creado imagen y semejanza del Eterno, porque comete el error que Pablo dice que debemos cuidarnos cuando en Romanos 12 dice que no nos adaptemos a este mundo. O sea, pudiéramos perder como que esa brújula interna que nos indica hacia dónde debemos dirigirnos. Por el contrario, cuando nosotros nos reconectamos con la esencia espiritual, cuando estudiamos la Torá, cuando comprendemos que cada desafío que vivimos a diario es parte del proceso de crecimiento del alma y que cada paso nos ayuda a alcanzar el desarrollo espiritual, que incluso puede ser difícil, puede ser doloroso, de pronto genera conflictos, pero contribuye a la realización del propósito, contribuye en nuestro favor, más allá de lo duro que pueda ser porque nuestra alma se puede resistir o simplemente en nuestra alma hay muchas cosas que enderezar. Cabe destacar que el propósito otorga dirección y la identidad otorga fundamento. Repito, el propósito nos va a dar la dirección, pero la identidad el fundamento. Por eso cuando el Mesías habla de que nosotros debemos construir la casa sobre la roca, está hablando de nosotros. Nuestra vida debe ser construida sobre la roca. Y eso representa el fundamento, eso representa nuestra identidad. Pero cuando vemos el propósito, es lo que nos otorga dirección. O sea, cuando yo sé quién soy como hijo del Eterno, entiendo la dirección, entiendo hacia dónde voy. Sea para servir, sea para mejorar, sea para hacer algo con el talento, con la habilidad, con el don que el Eterno me ha dado. Pero ya sé que tengo una dirección. Y no solamente que tengo una dirección, sino que también estoy bien claro con el fundamento. Porque juntos son los que crean el equilibrio que sostiene la madurez emocional, la estabilidad espiritual y la coherencia personal. Y eso es algo indispensable, algo que debemos tener presente. Porque sin madurez,
lamentablemente las emociones y los sentimientos siempre juegan en contra, porque todas las personas que están a nuestro alrededor no necesariamente entienden cuál es nuestro propósito. Y pudiéramos estar caminando bien enfocados con una dirección clara, pero como el entorno no es favorable, como la gente no lo comprende, entonces pudieran surgir las críticas, los señalamientos, una serie de cosas, y eso afecta a las emociones. Pero cuando eso yo lo tengo claro, más allá de lo que puedan decir, yo estoy estable, yo tengo madurez emocional, yo tengo muchas cosas que me dan la fortaleza necesaria para seguir adelante. Por eso, vivir con propósito es dejar de existir para vivir con dirección, con sentido y con intención. Porque en este mundo mucha gente existe, pero ¿cuántos están viviendo? Porque el vivir es tomar decisiones. Y tomar decisiones es tener una dirección, una ruta clara, con una guía que es la que nos permita caminar correctamente. Y si yo no tengo claro la identidad, no tengo claro el propósito, no tengo la Torá, que es lámpara a nuestros pies, que es la que guía nuestros pasos, la pregunta es cómo estamos caminando. Entonces no estaríamos viviendo, sino simplemente existiendo. Ahora, si nosotros empezamos a trabajar en función de todo esto, fortaleciendo nuestra identidad de hijo, empezamos a vivir con dignidad, con plenitud, con confianza, porque lo importante de lo que hacemos es de dónde viene la tarea. Cuando yo entiendo que mi tarea, que lo que yo hago, que lo que yo desempeño, que cuando yo sirvo viene de una asignación del cielo, ya eso para nosotros tiene que ser satisfactorio. Ya para nosotros eso lo representa todo. Y de allí que sabiendo que la vida no es un accidente, sino una expresión intencional del amor del Eterno, porque nos creó a su imagen y semejanza, entonces podemos pensar, no somos cualquiera. O sea, a lo mejor nunca nos hemos dado a la tarea de pensar, oye, ¿qué significa ser creados a imagen y semejanza? O sea, ¿qué representa eso para mí? Cuando salimos a la calle y vemos tantas personas, que vemos sus caras, pero no vemos lo que por dentro experimentan, qué sienten, qué padecen. Porque a veces sus caras no expresan lo que internamente pudiera estar viviendo esa persona. Y es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué representa entonces ser creado imagen y semejanza del Eterno? Si yo soy creado de su imagen y semejanza, no soy cualquiera. Y eso no es para elevar el autoestima, para alimentar el orgullo ni nada por el estilo, sino para tener conciencia de quiénes somos. Para que caminemos entendiendo profundamente o tener comprensión de lo que representamos para efectos del plan del Eterno. Por eso, como decía al principio, el propósito sin identidad se convierte en un esfuerzo vacío, porque la identidad sin propósito se queda entonces en teoría. Cuando yo tengo una identidad, pero no tengo un propósito, yo puedo conocer mucho, pero pura teoría. En cambio, cuando yo empiezo a unir ambas, camino en una dimensión totalmente diferente. Y el ser humano puede experimentar su verdadera realización y sentirse satisfecho de ser quien es cuando entiende todo esto. Así que cuando empezamos a estudiar este tema y de allí lo que refleja para nosotros el hecho de caminar conforme a ello, nos damos cuenta que muchos en este mundo pareciera que no hubiesen entendido que todos tenemos un propósito y que hay un propósito individual y uno colectivo. El individual es el mío con el Eterno. El colectivo puede ser la tarea asignada de parte del Eterno para mi vida en favor de otro. Entonces, el personal, el propósito personal, es caminar de una forma en que yo pueda ir rectificando para quitar todo aquello que es un obstáculo y que me impide acercarme al Eterno y ser uno con Él. Porque ese fue el problema original.
Nuestra muerte espiritual vino como resultado de un acto que nos distanció o nos alejó del Eterno. Entonces, si se quiere revertir eso, lo que tenemos que hacer ahora es volvernos a acercar. Ese sería el propósito de todos nosotros, como dijo Yehoshua, nuestro Mesías. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Ese es el propósito personal. Ahora, ¿cuál es el colectivo? El colectivo está sujeto al don, al talento, a la habilidad de la cual el Eterno nos ha dotado para servir en este mundo. Entonces, ya, por ejemplo, en mi caso como maestro, el propósito colectivo es poder enseñar a otros a que puedan conocerse, a que puedan entender su mundo interior, a comprenderse, a verse mejor, ver al Eterno, y que eso los conduzca a caminar dentro de su propósito personal. Pero ese es el mío, en lo colectivo como maestro. De igual forma el pastor, de igual forma el evangelista y así cada uno de los dones ministeriales. Pero como también existen dones espirituales y también existen talentos, cada quien con aquello que el Eterno le dio va a irlo administrando y va a estar sirviendo conforme a lo que el Eterno le otorgó para que ejerza entonces su labor. De allí que a veces vemos que mucha gente se enfoca más en lo colectivo que en lo personal. O sea, mucha gente está pensando en estudiar no para mejorar, sino para decírselo a otro. Yo quiero aprender para predicar. Yo quiero aprender para enseñar. Pero ¿por qué no piensa primero yo quiero aprender para vivir yo, ponerlo en práctica y luego poder ayudar a otro? Como hizo Esdras. Esdras dice que primero él preparó su corazón, luego empezó a profundizar en la Torá, y luego de empezar a profundizar en la Torá y empezar a vivir lo que estaba estudiando, dice que luego empezó a enseñar. Hay mucha gente con un deseo de servir tan grande que se han olvidado de lo que es el propósito personal. Y ese propósito es el que hace que nosotros seamos parte del reino. O sea, yo pudiera estar ayudando a mucha gente a entrar al reino y no entrar yo. Porque ayudándolos a ellos, ellos empiezan a conocerse, a trabajar su mundo interior, a comprenderse, trabajar sus cualidades, mejorar sus defectos, corregir, acercarse al Eterno, ser uno con el Eterno. Y yo les estoy dando tantos a ellos, pero yo no me atiendo a mí mismo. Es como aquella persona que quiere salvar el mundo, pero no atiende su hogar. Entonces, no, yo tengo que ayudar a fulano, pero ¿cuándo vas a estar atento a tu familia, a tus hijos, a enseñarles a ellos? A que ellos sean los primeros que sean bendecidos con aquello que el Eterno te dotó, con aquello que el Eterno te dio. O sea, no podemos ser luz a la calle y oscuridad para la casa, como dicen por allí. Entonces, el propósito es importante porque el propósito es lo que nos direcciona y dijimos que la identidad es lo que nos ayuda a tener fundamento. Entonces, cuando yo tengo un fundamento, que es la identidad, y cuando yo tengo un propósito, que es lo que me direcciona, yo camino de la mejor manera. Ahora, veamos en Isaías 46, verso 9 y 10. Isaías 46, verso 9 y 10 lo que dice. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Entonces miren lo que dice el Eterno. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Nosotros estamos caminando hacia adelante en pro de la redención, de la venida del Mesías, el establecimiento del reino, el mundo venidero. Vamos hacia adelante. Pero acordándonos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque desde allá es que se establecieron los fundamentos. Entonces vamos hacia adelante, aferrados de lo que se dijo originalmente atrás. Dice, porque yo soy Elohim, y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Entonces, si yo empiezo a revisar desde antes, si yo empiezo a revisar las profecías, me doy cuenta de lo que el Eterno ha venido anunciando. Entonces yo voy a estar entendido
de todo esto, yo empiezo a desarrollar un mayor discernimiento. Dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Si el Eterno dice que su propósito es el que permanece y hará todo lo que quiera, ¿cómo no alinearnos a eso? Pero para poder hacerlo, necesitamos trabajar nuestra identidad, necesitamos también pensar en nosotros. Y eso no es egoísmo. Porque mucha gente pudiera pensar, pero es que es una visión egoísta pensar en uno y los demás. Cuando usted se monta en un avión, siempre dan instrucciones. Las aeromosas se paran en el medio del pasillo y ellos hablan de que en un momento dado pudiera haber un problema y hay como una especie de alteración en el ambiente, como una descompresión, algo así. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que como va a haber un problema y ellos han recreado un ambiente que a pesar de que estamos a muchos pies de altura, la cabina o el avión internamente crea un ambiente como si estuviéramos en la tierra para poder respirar tranquilamente. ¿Qué es lo que dicen ellos? Lo primero que va usted a hacer es colocarse la mascarilla para luego poder ayudar a otro. ¿Por qué? Porque si usted no se coloca la mascarilla y por desespero quiere ayudar a su hijo o al que está a un lado, al perder el oxígeno usted puede quedar inconsciente y ni ayuda a su hijo ni se ayuda a usted. En cambio, si yo me coloco la mascarilla, yo puedo respirar y estoy en condiciones de poder ayudar a otro. Entonces hay mucha gente que quiere salvar a alguien que se está ahogando sin saber nadar. Y eso es un problema. Miren que la misma escritura nos dice que en la mente del hombre hay muchos planes. Muchos planes hay en nuestra mente. Pero ¿cuáles son los que permanecen? Aquellos que están establecidos por el Eterno. Entonces, si los planes establecidos por el Eterno son los que permanecen, y en Isaías 46 también habla de que su propósito es el que permanece, ¿por qué no buscar más bien allí en vez de ponerse a inventar? ¿Por qué no trabajar en función de conocer cuál es su plan, cuál es su propósito para con nosotros y trabajar de esa manera? Porque al fin y al cabo, a través del profeta dice que él va a hacer todo lo que él quiere. Ahora, entendamos esto. Porque muchos a lo mejor no tienen el concepto bien claro de lo que es propósito. La palabra propósito, cuando la vemos no tan lejos, vamos a verla más cerca desde el latín, aunque en hebreo es la palabra tajli y en griego es la palabra telos, traduce como poner hacia adelante. O sea, propósito es como la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Es como el objetivo que deseamos conseguir y requiere un esfuerzo, requiere sacrificio, firmeza, convicción, paciencia. O sea, el propósito, como dijimos, es lo que le da sentido a la vida. O sea, no se puede andar en este mundo a ciegas y mucho menos arrastrado por la rutina. Buscar el propósito requiere de una gran voluntad. Miren, ¿qué sucede cuando la gente en un momento dado, en Proverbios 16:4 es donde está esa cita? Cuando vemos nosotros la gente que trabaja, pasan los años y los jubilan, ¿cómo se sienten esas personas? Muchos de ellos tienen que empezar a ir a orientación con un psicólogo, todo esto. ¿Por qué? Porque tenía una rutina y tenía una dinámica a diario que al quitárselo se sienten ahora como que en el aire, sin sentido, sin nada por el estilo. Y es ahora como que, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué sucede? Si él no ha trabajado su mundo interior, si no ha venido trabajando su hogar, si no ha venido haciendo las cosas de forma correcta, entonces en su casa hay una preocupación. Oye, ahora papá va a estar todo el día aquí. Y no estaban acostumbrados a eso. Entonces ni él está acostumbrado a estar todo el día en su casa, ni ellos están acostumbrados a verlo en su casa. Y uno lo ve y uno dice,
Oye, pero debería ser una bendición. Bueno, la experiencia y las estadísticas dicen que no. Porque empiezan a surgir conflictos, empiezan a surgir muchas cosas, la persona cambia su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque se siente impotente, se siente mal. Oye, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces la gente tampoco está comprendiendo la etapa que está viviendo. Bueno, imaginémonos por un momento que nosotros, como hijos del Eterno, de alguna forma nos quiten todo lo que hemos venido construyendo. ¿Cómo nos sentiríamos? Entonces quiere decir que lo que le da sentido a mi vida es mi trabajo, es que tengo un vehículo, tengo una casa y todo esto. Entonces, todo lo que me sustenta emocionalmente serían cosas materiales. Serían cosas materiales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la finalidad en la vida? Porque todo lo que es material es lo que yo tengo, no lo que yo soy. Y el Eterno, cuando nos da vida, y de allí el propósito, Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Corrijo. Gracias, Miguel. Si el Eterno es el que nos da vida, el que nos da todo, si caminamos de la mano de Él, si nos aferramos a Él, si nos conectamos con Él, todo empieza a tener sentido. No nos vamos a sentir mal, ni vacíos, ni menos, ni nada por el estilo. Porque seguimos trabajando, seguimos avanzando y simplemente, bueno, terminó una etapa, comienza otra. Y eso no es sencillo. No es sencillo esos cambios que a veces se dan porque el proceso de adaptación puede ser bastante fuerte en un momento dado. Pero tampoco lo podemos evadir. Entonces, de alguna manera vamos a tener que hacerle frente. Podemos hacerle frente con conciencia o podemos hacerle frente sin ello y tener que entonces experimentar todo lo que va a venir, que no va a ser lo mejor. Miren que cuando vemos nosotros al Mesías enseñando, siempre fue enfocado hacia un punto. No lo vamos a ver hablando de temas que no estén relacionados con el mismo objetivo. Siempre está enfocado, está claro. Y nosotros también deberíamos estarlo. Por eso, todas las enseñanzas que él transmitió eran para fortalecer ese fundamento, porque se entiende que eso es lo que nos direcciona. Eso es lo que nos ayuda a caminar. En una oportunidad, y aparece en Juan capítulo 8, verso 31, dice la escritura: dijo entonces Yehoshua a los judíos que habían creído en él. ¿Ok? Habían unos que habían creído que era el Mesías, otros no creían. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mi palabra, quiere decir que muchos estaban recibiendo la palabra, el mensaje, la enseñanza. La diferencia es el que estaba captando el mensaje, pero seguía su vida, y aquel que estaba captando el mensaje, pero permanece en ese mensaje y su vida cambiaba por completo. Por eso es que vemos en Juan 6, con un momento dado, Yehoshua enseñando, que le dijeron, oye, pero es que lo que él enseña es muy duro, es muy difícil para obedecer. Y dice que muchos dieron la espalda y se fueron. Porque lo que él estaba enseñando no era una teoría, lo que él estaba enseñando era un estilo de vida. Y eso es algo que deberíamos entenderlo nosotros también. Que lo que nosotros hemos aprendido es un estilo de vida que el mismo Padre, a través de Yehoshua, a través de su Hijo, vino a mostrarnos, vino a revelarnos. Al punto que vino a revelarnos lo más profundo de todo ese mensaje. Entonces dice él que aquellos que permanecen en su palabra, dice luego, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos.
¿Por qué no dice simplemente seréis discípulos? Porque hay personas que dicen ser discípulos, pero el verdadero discípulo es aquel que permanece firme en las enseñanzas de su maestro. Cuando tú permaneces firme en las enseñanzas de tu maestro, tú eres un verdadero discípulo. Miren que cuando Yehoshua muere y empiezan a perseguir a los apóstoles y todo esto, los descubrían porque hablaban como él, se comportaban como él, se vestían como él. Quiere decir que él fue un modelo. Y ese modelo lo tomaron ellos y empezaron a caminar conforme a él. La pregunta que podemos hacernos nosotros, conforme a qué modelo estamos caminando para entender nuestro propósito, para entender nuestra identidad. Y repito, no es el hecho de decir que somos hijos del Eterno. Es cómo caminamos para revelar nuestra identidad. Cuando yo estoy caminando conforme a ello, yo estoy revelando mi identidad de hijo. Entonces él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero termina diciendo luego lo siguiente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las personas que estaban allí eran libres, estaban en la calle. La pregunta que podemos hacernos es, ¿de qué libertad le está hablando? ¿O están prisioneros en qué? ¿Son prisioneros de qué? Que necesitan ser libres. Y es que las personas empiezan a construir su sistema de creencia, empiezan a trabajar toda esa estructura mental y de allí su juicio de valores, su criterio, todo lo que poseen. Y de esa forma es como nosotros interpretamos al mundo. Nos interpretamos a nosotros mismos. Entonces él dice que si nosotros conocemos la verdad, vamos a ser verdaderamente libres, porque hay cosas que nosotros necesitamos como que comparar. Mire, el Eterno dice A, pero yo veo por mi acción que estoy haciendo B. Debo rectificar, no puedo seguir con A, porque antes yo seguía A por ignorancia. Si el Eterno dice B y yo estoy haciendo A, entonces yo no puedo seguir haciendo A cuando ahora yo conozco que es B. Eso es lo normal, rectificar, corregir. Y eso también revela no solamente la humildad, sino el compromiso que tenemos con aquello que nos están revelando. Es como si el Eterno dijera camine y yo no camino. Y el Eterno dijera corra y yo no corro. Y el Eterno dijera brinca, yo no brinco. Entonces el Eterno dice, bueno, ¿para qué yo voy a seguir tratando con él o hablando con él si todo lo que yo digo no presta atención? Eso puede suceder. Puede ser el resultado de no haber desarrollado un oído espiritual que sea sensible a la voz del Eterno. Nosotros, así como tenemos ciertas señales en nuestro cuerpo cuando tenemos hambre y podemos descifrar muy bien al estómago, también deberíamos descifrar bien a nuestro hombre interior, que también gime, que también pide ser nutrido, porque eso es lo que nos conecta con el Eterno. Bueno, la misma escritura dice que las señales siguen a los que creen, no que los que creen sigan las señales. Y empezamos a ver un modelo de mendigar algo como si fuéramos unos huérfanos. Entonces la gente va para mendigar un milagro, algo que el Eterno quieran actuar en su favor, cuando están ignorando quienes son como hijos y que tienen un padre y que en su casa pueden tratarlo directamente con él orando y que de igual forma él va a actuar en su favor. O sea, si vamos a la Biblia, la iglesia es un lugar donde nosotros deberíamos formarnos, capacitarnos, instruirnos para aprender quiénes somos, aprender a cómo comportarnos, cómo actuar en el mundo, si en verdad somos hijos del Eterno, si verdaderamente somos discípulos. Y una de las cosas que ha traído como resultado es que muchas personas carecen de esas herramientas.
Porque es que la iglesia no es un refugio. La iglesia es un centro de formación. Mire que en los días del Mesías había un solo templo, pero había muchísimos lugares de formación. Ahora hay muchos templos y hay pocos lugares de formación. Entonces, eso es lo que ha traído como resultado las carencias que nosotros estamos viendo. Pero si nosotros tenemos en las congregaciones maestros en diferentes áreas que empiecen a enseñar, que empiecen a formar, que empiecen a capacitarnos desde pequeñito, porque ahí también está un error, vamos a ver las cosas diferentes. Mira que a los niños muchas veces, no digo que toda la iglesia porque no podemos generalizar, pero sí he visto en muchas que a los que son muy pequeñitos los tienen en un lugar para entretenerlos, como para que no molesten a sus padres que están oyendo al predicador. Entonces vamos a colocarlos allá como para que no molesten. No, vamos a colocarlos aparte para enseñarlos, pero conforme a su edad, e irlos llevando de esa manera. Por eso es que vemos nosotros en nuestro pueblo, en Israel, que cuando el niño cumplía 12 años, entre 12 y 13, al igual que la niña, se presentaban frente a los maestros, frente a los rabinos, frente a los sabios para ser evaluados y declarados hijos del mandamiento. O sea, ya eran vistos como hombres y mujeres que ahora eran responsables de sus actos. A eso se le conoce como el Bar Mitzvah y el Bat Mitzvah. Miren que Yehoshua, cuando se extravía de su madre a esa edad, ¿dónde estaba? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? El Bar Mitzvah. Estaba siendo evaluado, estaba siendo examinado. ¿Para qué? Para entonces ser declarado hijo del mandamiento, porque eso es lo que establece la Torá. Estaba siguiendo simplemente todo lo que su padre había venido revelando desde tiempo antiguo, como lo leímos nosotros hace rato a través del profeta. Yo entiendo que una persona que llega a una congregación llega con problemas, con muchas situaciones difíciles, y a lo mejor la persona que dijo que la iglesia es un hospital del alma, a lo mejor lo está diciendo en el buen sentido. Pero, ¿qué hacemos nosotros en un hospital? Atender algo que venimos presentando. Entonces ellos nos van a colocar un medicamento, ¿verdad? Para calmar el dolor o para trabajar esa área y poder sanarnos. Pero el objetivo es que nos enseñen para no enfermarnos. O sea, nosotros no podemos estar siempre trabajando la consecuencia. Nosotros debemos trabajar en una vida donde más bien sea preventiva, sea más bien evitar ese tipo de situaciones que nos lleven al hospital. Entonces, que en un momento dado en la iglesia nos ayuden, nos orienten, nos puedan apoyar y una serie de cosas porque llegamos mal, a lo mejor con problemas económicos, familiares, se murió alguien, una pérdida en el trabajo o una ruptura matrimonial, algo que es duro, que es fuerte. Sí, necesitamos un apoyo, necesitamos un acompañamiento, una serie de cosas. Pero va a llegar un momento en que nos van a soltar. Entonces, si en ese apoyo, en ese acompañamiento nos empiezan a formar, nos empiezan a enseñar, el acompañamiento es valioso. Porque también después nos están enseñando nosotros cómo caminar, cómo enfrentar esas situaciones y una serie de cosas. Y no simplemente estar yendo a que ore por mí, tengo este problema, ayúdeme, mire esto, mire lo otro. No. Lo apropiado sería dar herramientas para que la persona pueda aprender y en función de lo que está aprendiendo, ir caminando y que más bien eso le evite problemas o sepa cómo enfrentarlo. Porque nosotros no podemos ser gente dependiente de un líder. Nosotros no podemos estar ahí aferrados a él y como que sin él no podemos hacer nada. No, nosotros no podemos hacer nada sin el Eterno. Del Eterno sí debemos ser dependientes. Pero no de los líderes, porque nosotros simplemente somos un medio, somos un instrumento. Y hoy podemos estar y mañana no. En cambio, el Eterno siempre va a estar con nosotros. Y el rol de un líder, de un ministro, es poder acercarnos al Eterno y ser uno con Él, porque eso fue lo que perdimos en Adán. Ese es nuestro propósito personal. Pero la persona que nos imparta la verdad debe estar fuera del sistema de este mundo, que es una mentira.
Yo no puedo enseñar una verdad desde un espacio religioso donde la enseñanza esté basada en conceptos terrenales que no son los correctos porque son dogmas, interpretaciones privadas, ideas preconcebidas y pare de contar tantas cosas que no son útiles, que no surgen, que no causan ningún efecto. Por eso es que a veces hay personas que dicen, oye, pero yo estoy orando por algo, pero es que yo veo que no resulta, será falta de fe, será un pecado oculto, será que tengo que ayunar. Entonces ellos empiezan a buscar dentro de sí cuál es el problema. Y el problema es que pudieran estar orando, pero de pronto no lo están haciendo de la mejor forma. Miren que leemos en la escritura que el mismo Yahushua dice, oye, pero es que ustedes tienen un problema, ustedes siempre están orando con sus vanas repeticiones y no debería ser así. O sea, si vamos a enseñar una verdad para que la gente la conozca y conociendo esa verdad las personas pueden ser libres, quiere decir que alguien que está preso no puede ser guía ni liberar a nadie, porque él mismo necesita ser liberado. Y una persona que vive en la religión y que está dentro de ella no está en capacidad de decirle a alguien, camine en libertad y yo le voy a enseñar cuando él también es un preso. Solamente alguien que verdaderamente está libre y que ha roto con eso puede ayudarnos en este camino y de esta forma transitar lo mejor posible. Por eso es que cuando decía al principio que muchas veces los objetivos que nos trazamos es, bueno, yo voy a luchar y voy a trabajar para tener un vehículo, yo voy a luchar, me voy a esforzar, voy a ahorrar para tener una casa, y yo me voy a esforzar y voy a luchar para tener esto. Pero ¿por qué no lo hacemos de la misma forma con nuestra vida espiritual? ¿Por qué no decimos, bueno, yo me voy a esforzar y voy a luchar para trabajar mis cualidades, para mejorar mis rasgos de carácter, para cambiar mi personalidad, para ser alguien mucho mejor? Debería ser también de la misma forma, porque cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que no se define por lo que tiene, ni por lo que logramos, sino por la conexión profunda que tenemos con nuestro Padre Celestial, que viene a ser la esencia de todos nosotros. O sea, comprender la identidad viene a ser el primer paso para vivir con propósito y darle sentido a todo. Si no, ¿de qué manera estamos entonces caminando? ¿De qué manera venimos a transitar? Si la misma Biblia nos enseña a nosotros que el hombre fue creado a imagen y semejanza y que así como tiene ese hombre interior que lo conecta con lo espiritual, pero tiene un cuerpo que lo conecta con lo terrenal, quiere decir que lo que dijo el Mesías cuando habla, Señor, no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo, no te pido que los saques de él, sino que los guardes del mal. Entonces nosotros vamos a decidir bajo cuál mundo o las direcciones de cuál mundo vivir. Yo pudiera seguir todo lo que este mundo dice y dentro de este mundo está la religión, o vivir en este mundo siguiendo las líneas del cielo, siguiendo los principios bíblicos, los fundamentos de nuestro Padre y hacer las cosas correctas. ¿Cuál es el desafío de nosotros? ¿Cuál es el gran reto? Poder elevar nuestra alma, nuestro ser, hacia lo espiritual. Ese es nuestro gran desafío. Que en vez de apegarnos a este mundo, más bien despegarnos de él. Que en vez de conectarnos más con lo terrenal, nos conectemos más con lo celestial. Ese debe ser el propósito, porque eso es lo que nos va a unir a nuestro Padre. Y cuando lo hacemos de esa forma, entonces cada hijo del Eterno, como está actuando semejante a su Padre, puede revelar la imagen divina en este plano terrenal. Puede revelar la imagen de su Padre. ¿Cómo revelamos la imagen de nuestro Padre? A través de nuestras palabras, de nuestros actos, allí el comportamiento, la conducta, para que seamos socios del Eterno, para que seamos embajadores del reino, para que seamos instrumento de construcción del mundo, pero también debemos construir nuestra propia vida.
sino que lo que estamos haciendo entonces. Estaríamos perdiendo el tiempo. O sea, la palabra cielo en plural, que es Shamayim, es un conjunto de cielos o un conjunto de dimensiones o un conjunto de mundos. Y el plano terrenal es un mundo. Es un entorno, una dimensión. Como el espiritual es un conjunto, dentro de ese conjunto podemos alcanzar niveles, mientras que en el terrenal no. Ahora, ¿qué sucede? Que lamentablemente nosotros empezamos a trabajar en función del terrenal, nos vamos apegando tanto a él que nos vamos desconectando del espiritual. Miren que Pablo en un momento dado, él llega a tener una experiencia que llega hasta esa tercera dimensión o ese tercer cielo, ¿ok? Pero cada persona debe trabajar en procura de que su crecimiento personal lo lleve a un desarrollo espiritual y eso lo pueda ir elevando. Ahora, ¿cómo se da eso? Eso se da a través de todo un proceso que a diario nosotros vamos experimentando y en ese proceso vamos trabajando áreas de nuestra vida que no nos permiten crecer, avanzar o madurar. Miren que en la carta a los Hebreos nos dicen de forma muy clara que nosotros deberíamos ser ya maestros o deberíamos estar bien instruidos, deberíamos ser maduros. Pero ¿qué es lo que dice? No, ustedes todavía están para que beban leche. Usted no se le puede dar algo más fuerte, más sólido, porque todavía no son maduros. La persona que ha alcanzado madurez espiritual es una persona que tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces imagínate las deficiencias que puede tener alguien que no sabe discernir entre el bien y el mal por su inmadurez. Pero esa es una inmadurez que viene como consecuencia de la carencia de una formación que le permita crecer. O sea, piense por un momento. Personas que tienen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o muchos más en el Evangelio, ¿cuánto han aprendido? Y se van a dar cuenta que 20 años, miren que 4 o 5 años es una carrera profesional. O sea, en 20 años es como sacar 4 carreras profesionales. En 20 años en la congregación, ¿cuánto ha venido aprendiendo? Y se da cuenta que sigue con los mismos rudimentos, sigue con las mismas enseñanzas, prácticamente las básicas. La persona para poder aprender más, para poder avanzar, para tener un conocimiento de la Biblia que sea mayor, se va a un instituto. Se va a una escuela de ministerio, se va a la universidad, se va a otro lado fuera de la iglesia. Eso no debería ser. No debería ser. Lo apropiado, lo correcto, es que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, se dé una formación a un nivel que sea igual en cuanto a lo académico, lo avanzado y una serie de cosas, como alguien que va a una escuela de ministerio o una universidad. Porque todos los que están en la congregación necesitan ser formados, necesitan aprender, necesitan estudiar. Porque es que eso los va a ayudar en su vida, pero recuerden que también los va a ayudar en su hogar. Oye, me ayuda con mi pareja, me ayuda con mis hijos, me ayuda con el entorno, para llevar unas mejores relaciones en mi trabajo, en la empresa o en la universidad. Porque este mundo se basa son en las relaciones. Las relaciones que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con el entorno, con el eterno, con nuestro Padre, con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo poder construir relaciones sanas, maduras, que sean firmes para poder avanzar? Porque mira que ni siquiera dentro de la iglesia se da el hecho de construir relaciones que en verdad sean maduras, que en verdad sean profundas y que se mantengan. Hay personas que llegan a la congregación y llegan con problemas, situaciones difíciles y el pastor con ellos, ayudando, apoyando, soportándole tantas cosas y en un descuido, cualquier cosa dicen me voy. No, ya no quiero estar más acá. No, lo que pasa es que el pastor Minaya no me atendió, no me quiso mirar, no me saludó.
Oye, ¿tú crees que eso es un motivo como para irte y darle la espalda a la persona que te tendió la mano, que te ayudó, que te apoyó, que estuvo contigo? Esa es la forma como tú pagas la lealtad o lo que quieras tomar como definición. Y no es que nosotros lo estamos haciendo para eso, pero yo considero que lo mínimo es de por lo menos ser agradecido. Y muchas veces no es así. Muchas veces más bien las personas que estuvieron más cerca de ti, que compartieron más, que te dijeron cualquier cantidad de cosas, son los peores enemigos. Son los que hacen más daño. Y uno dice, oye, pero si esta persona fue a la que más ayudé, a la que más apoyé, claro, porque es que esa persona no sabe cómo pagar el agradecimiento, se siente en una deuda tan grande que para él lo mejor es romper, es cortar. Y de esa manera como que no te agradezco y no te debo nada. Miren la inmadurez. No debería ser. Por eso la congregación debe ser un lugar que al principio, pueda brindar como que los primeros auxilios. Pueda ayudar a la persona, estabilizarlo, vamos a colocarle un suero, vamos a estar pendiente, una serie de cosas, esta vitamina y tal. Pero después tiene que pasar otra etapa. Y otra, y otra, y otra, y tiene que ir avanzando, porque así como nosotros crecemos de forma natural, también tiene que ser en lo espiritual. Piense por un momento. Imagínense que usted ve a el hijo de Miguel Minaya, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces cuando estaba pequeñito, porque se está creciendo como nadie. Bueno, estaba pequeñito. Oye, recién nacido, tu hijo, qué bien, chévere, mire, ya está el hijo de Miguel, que no sé qué. Ok, después tú lo ves a los 3 años, tú lo ves más grandecito, ya más o menos habla y una serie de cosas. Y tú dices, oye, qué bien, está creciendo y tal. Y después que tú lo viste cuando tenías 3 años, tú te vas y vuelves a los 10 cuando él tiene 13, ¿cómo te lo imaginas tú? Tú dices, oye, ya debe ser grande, un adolescente, una serie de cosas y tal. Pero resulta que cuando tú llegas, lo ves del mismo tamaño y la misma forma cuando tenía 3. ¿Cuál es la impresión que te genera eso? ¿Qué piensas tú de eso? Tú piensas que eso no es normal. ¿Cómo es posible? Si yo lo vi pequeñito y fue creciendo y lo vi a los 3 años más grandecito, ahora que tiene 13 años, debería ser ya un adolescente y lo estoy viendo del mismo tamaño, hablando lo mismo y todo como 3 años. No es normal. Ahí hay un problema. Si eso lo detectamos, porque lo podemos apreciar en lo natural, ¿por qué no lo detectamos en lo espiritual? Porque de igual forma pasa en lo espiritual. Tú ves a una persona ya 3 años dentro de este camino, estudiando la palabra, oye, sí, tiene conocimientos básicos, una serie de cosas, tú lo ves dentro de 10 años, sigue teniendo los mismos problemas en las cualidades, problemas de temperamento, en sus rasgos de carácter, con un conocimiento básico, siguen sin avanzar, no ha madurado, sigue teniendo las mismas reacciones, entonces uno dice, oye, ¿qué le pasó? Eso es algo anormal en lo espiritual. Lo único que la persona de pronto no lo percibe o no lo ve de esa forma porque a lo mejor otros están en la misma condición. Entonces no hayan cómo detectarlo. Por eso yo decía, el que va a enseñar la verdad no puede ser un prisionero de la realidad. Alguien que está preso no puede decirle a la gente, yo los voy a ayudar a salir de la cárcel. Momento, si no has salido tú, ¿cómo me ayudas a salir a mí? Deberías empezar por lo menos por salir tú, para después decirme, oye, les ofrezco la manera de cómo ser libre. Bueno, también tendríamos que hablar entonces qué es la fe, porque muchas veces la fe, el concepto que se tiene griego de pistis y no el hebreo de muná. Entonces ya ahí tenemos también otro problema que resolver. En relación a lo que decíamos del estudio, nosotros debemos estudiar entendiendo el por qué estudiamos y el para qué. Porque ese problema se presenta en todas partes. O sea, así como dentro de la congregación cristiana se presenta, dentro de este movimiento
que se habla de raíces hebreas, porque la gente lo ha definido de esa manera, tienen el mismo problema. Porque lo que se trae del cristianismo como estructura, como modelo, sigue dentro de la persona. Lo único que ahora está adquiriendo un conocimiento hebreo. Y eso no lo hace ser una mejor persona. Lo único que está reemplazando conceptos y nada más. Y eso no nos ayuda. Te lo pongo de esta forma. Cuando uno empieza a estudiar la Torá y uno encuentra mandamientos, uno se da cuenta de que los mandamientos nos ayudan a ordenar nuestra vida de todo lo que hemos venido adquiriendo del mundo y que de alguna forma delante del Eterno está desordenada. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar los mandamientos, tú empiezas a ordenar, ordenando la vida, tú te vas acercando al Eterno. Porque la palabra mandamiento, que es la palabra misvah, su raíz, que es esvah, traduce como ordenar. Entonces yo voy ordenando a través de lo que yo voy cumpliendo y eso me acerca a mi Padre. Pero ¿qué sucede? La gente está adquiriendo un conocimiento y le dice, bueno, estas son las fiestas bíblicas, mire, estas son las palabras en hebreo, tienen que corregir esas palabras, no pueden decir esto, no pueden decir otro. Hay personas que se ofenden si tú llegas a decir una palabra de forma incorrecta de acuerdo a su criterio de lo que ellos creen en hebreo. Y bueno, tienes que usar esto y de pronto, bueno, unos que hay que usar un zikzí o hay que usar una kipá, X o Y. Pero siguen siendo las mismas personas en cuanto a temperamento, en cuanto a su carácter, en cuanto a la forma en que se comportan. Entonces, la pregunta que deberían hacerse es, lo que yo estoy estudiando, ¿qué es lo que me está aportando? Porque si me está aportando solamente un conocimiento, no es suficiente, o no me están enseñando todo lo que deberían enseñarme para yo entonces poder crecer y poder avanzar. Por el siguiente motivo. Una cosa es que yo esté estudiando y que eso me ayude a depurarme de conceptos que son errados, y otra cosa es que yo esté estudiando para poder mejorar y hacer cambios que me ayuden a crecer y acercarme al Eterno y ser uno con Él. Ahora, en la medida en que yo me voy acercando al Eterno, en la medida en que yo voy creciendo, voy rectificando y voy avanzando, evidentemente muchas cosas a nivel teológico o a nivel doctrinal voy a tener que corregir, voy a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de restaurar muchas cosas que se han dicho que no son las correctas. Pero si lo que estoy obteniendo simplemente es un conocimiento, si lo que estoy es cambiando palabras de español a hebreo, si lo que estoy haciendo es una corrección doctrinal o simplemente depurándome de temas o de puntos teológicos que eran un error y más nada, y yo sigo siendo el mismo, usted está perdiendo el tiempo. Usted lo que cambió fue una religión cristiana para una nueva con matices que son hebreos. Eso fue lo que hizo. Más nada. Ese es el objetivo, porque la Escritura dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Quiere decir que todos los que hacen vida en la congregación deberían caminar en ello. Ahora, si tenemos que todos llegar a la unidad de la fe, debemos entender la fe que tenemos cada uno de nosotros. Entonces la Biblia nos dice que la fe viene por obedecer y obedecer la palabra. Entonces, si nos están enseñando una palabra que tiene fundamento y el que nos las está enseñando nos está direccionando a conocer y caminar a un propósito y yo empiezo a obedecer, yo estoy fortaleciendo mi fe. La fe no es un asentimiento mental, la fe no es lo que yo declaro, la fe no es que yo lo confieso ni yo lo creo. La fe es un estilo de vida. La fe es cuando yo camino confiando en lo que el Eterno dijo. Eso es fe. Fe es una acción, ¿ok? Que es diferente al concepto griego, que viene a ser más bien como una declaración, una confesión. Yo quiero esto y yo lo creo y no sé qué. Y se vende eso como el concepto de fe, que no es el bíblico. Entonces, si desde el púlpito se empieza a enseñar y esa enseñanza es para que cada uno pueda mejorar, pueda rectificar, pueda corregir
y acercarse más al Eterno, esa enseñanza que cada quien está prestando atención, que está oyendo y está obedeciendo, cuando la lleva a la práctica, lo que hace es ir aumentando su fe. Y como todos estamos con el mismo objetivo y todos estamos enfocados en lo mismo, nos vamos a empezar a unir. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la misma perspectiva de diferentes áreas. Así como yo veo, por ejemplo, el hecho de honrar a mis padres, cómo tratar a un vecino, cómo debo comportarme, cómo debo responder frente a un enemigo, todos nos comportamos de la misma manera, es porque estamos llevando a la unidad de la fe, porque todos estamos construyendo nuestra vida con los mismos fundamentos y estamos construyéndola sobre la misma roca. Entonces, eso sería lo apropiado, eso sería lo correcto. Lo incorrecto, lo inusual, lo fuera de modelo, es que cada quien vaya por su lado. Porque no tendría sentido. Si estamos en el mismo sitio, oyendo la misma palabra, en el mismo tiempo y de la misma persona, deberíamos todos caminar en esa misma línea. Entonces, si eso no está sucediendo, hay un problema interno que nosotros necesitamos resolver. Decíamos al principio que muchas veces la gente empieza con el objetivo de aprender, no para mejorar, sino para compartir con otro o enseñar a otro, cuando no está aplicando lo que está aprendiendo. Entonces no tendría sentido. Si nosotros entendemos todo lo que representa el mensaje de nuestro Padre Celestial, lo que está en la Torá como manual de instrucción, y caminamos conforme a ello, vamos a empezar a ver muchos cambios en nuestra vida y en nuestro entorno, porque estaríamos construyendo las cosas con bases sólidas, con fundamentos, y eso es lo que nos va a ayudar a crecer. Y ese es el mismo modelo que estamos impartiendo en nuestra casa. Entonces nuestros hijos empiezan a ver eso, empiezan a copiarlo, y eso se va a revelar también en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es el reflejo de lo que pasa dentro de los hogares. Si hay muchos problemas en la sociedad, lo que está diciendo es que en los hogares hay muchas carencias, hay muchos vacíos. Pero si tenemos hogares mejor constituidos, hogares donde la gente camina con respeto, con humildad, con integridad y una serie de cosas, vamos a ver una sociedad totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, la congregación debería ser un lugar donde se enseñen estos principios, este fundamento, y direccionar a todos los que hacen vida dentro de esa congregación a ese proceso de cambio, de rectificación y de mejorar, para que nosotros podamos entonces empezar a evidenciar que somos verdaderos hijos del Eterno por nuestras acciones y no simplemente por una buena intención, un buen concepto. Seríamos personas que estaríamos caminando entonces bajo principios, o como Pablo en su momento lo decía, ¿no? Seríamos gente vista como un hombre espiritual y no un hombre carnal. ¿Por qué? Porque entonces nuestras cualidades, el amor, la bondad, la tolerancia, la empatía, la humildad, todo eso lo estaríamos manifestando. Y ese es el resultado de poner en práctica lo que se enseña. Pero si lo que se enseña no nos está llevando a esa corrección, entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? O sea, si yo voy a la universidad para estudiar y ser ingeniero, yo debo ir evaluando que todas las materias que me están llevando me están aportando para construirme en un ingeniero y poder ejercer esa carrera. Y yo todo lo que estoy oyendo está relacionado con la ingeniería. Y entonces eso yo lo voy almacenando en mi vida y va a llegar un momento en que lo voy a poner en práctica cuando ejerza mi carrera. Cuando yo vaya a una empresa y digan, usted es ingeniero, ellos asumen que yo tengo un conocimiento de ingeniero y que voy a actuar o voy a trabajar como ingeniero en un área específica que se necesite un ingeniero. Si yo voy a la congregación y a mí me van a enseñar para ser un hijo del Eterno, debería comportarme como un hijo del Eterno. Porque dirían, ¿usted es un hijo del Eterno? Sí. Ok, entonces, ¿qué espera la sociedad o qué espera la gente, un hijo del Eterno? Algo totalmente diferente, a pesar de que ellos de pronto no den ejemplo. Pero de pronto ellos dicen, bueno, es que yo sé que yo no creo en Dios, yo soy esto, ¿qué tal? De una vez
ellos asumen que su vida es el reflejo de no tener a Dios. Pero ellos sí esperan que la persona que dice ser creyente o cristiano o hijo del Eterno tenga un comportamiento, una conducta diferente. Porque dice, bueno, pero si este va a la congregación, dice que es un hijo del Señor y todo, pero yo veo que se comporta como yo o tiene actitudes peores que yo. Entonces, oye, ¿qué le están enseñando a ese hombre? Mira que cuando nosotros leemos en Devarim o Deuteronomio y nos damos cuenta en el capítulo 10, Devarim o Deuteronomio 10, dice en el verso 2 en adelante, ¿qué pide de ti? ¿Qué pide de ti el Eterno tu Elohim? Sino que temas a Hashem, que le ames, que le sirvas y que guardes los mandamientos. Temor, amor, servicio y obediencia. O sea, esto está indicando la dirección tanto ético-moral como espiritual del propósito humano. Esto nos está dando la dirección en estos aspectos. Y de esta forma ir desarrollando nuestra vida, trabajar nuestras virtudes, nuestros defectos, las cualidades y todo esto, que nos va a ayudar a crecer. Porque cuando empezamos a estudiar la Torá, es una oportunidad para nosotros reafirmar nuestra identidad espiritual y cumplir con el propósito. Para eso es que estamos estudiando la Torá. Por eso es que la Torá no es una religión. La Torá es un manual de instrucción. Y cuando nosotros entendemos lo que representa y lo que puede aportar a nuestra vida, entonces se transforma en una brújula perfecta. Pero cuando el ser humano se desconecta del Eterno y de ese manual de instrucción que es la Torá, pierde el sentido de quién es y lo va llevando a un vacío, lo va llevando a una confusión o peor aún, lo puede llevar a un despropósito. Y eso es algo de lo cual nosotros deberíamos cuidarnos, porque como hijos del Eterno deberíamos caminar conforme a Él. El problema es que la gente le gusta más bien de pronto una iglesia donde no se haga este tipo de trabajo, donde no se enseñen estos temas, sino que de alguna manera como que miren hacia otro lado y no trabajen como que estas áreas de temperamento, del carácter, de mejorar, de crecer, de madurar. Entonces prefieren tener dentro de la congregación puras personas tomando leche, niños espirituales, gente inmadura, porque es mucho más fácil de trabajar con ellos, poder dominar, poder controlar. Entonces la gente se aparta del Eterno para empezar a asumir una vida religiosa que nunca ha sido el propósito del Eterno, ni tampoco el Eterno vino a establecer una religión. Por eso es que en su momento esto llega a suceder, y miren que el Eterno hace un llamado de atención a través del profeta Jeremías en el capítulo 2. Cuando el Eterno a través del profeta Jeremías dice, bueno, me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar cisternas rotas. Y estos sistemas religiosos son sistemas rotos. Son pozos vacíos. Y la gente deja al Eterno, que es agua viva, para ir a mendigar allí cuando no encuentran nada, pero le es más cómodo. Y le es más cómodo porque no amerita responsabilidad, no amerita compromiso ni nada por el estilo. Por el concepto equivocado de la gracia, por el concepto deformado de la salvación. Entonces como que, bueno, ya yo soy salvo, ya yo estoy bajo la gracia y por lo tanto yo no tengo ningún deber, yo no tengo ninguna responsabilidad, no tengo ningún compromiso y camino como yo quiera. Y de alguna forma estoy bien. Y por el hecho de que yo voy los domingos a la iglesia, ya yo tengo una relación con el Eterno. Y esa es la mentira más grande que pueda existir. Esa es una gran mentira. Eso no es lo que establece la Escritura, porque si no en vano, la palabra siempre nos va a demandar un camino en santidad, un proceso de restauración, un proceso de rectificación, de renovar la mente, de despojarnos del viejo hombre, de no adaptarnos a este mundo, de revestirnos del nuevo hombre. Por eso habla de un nuevo nacimiento, por eso habla de una conversión. Y eso no lo vamos a encontrar dentro de la religión. O sea,
si hablamos de identidad y hablamos del propósito, la verdadera identidad siempre se va construyendo a través del autoconocimiento en nuestra alma, pero también en lo espiritual. O sea, cuando yo empiezo a tener un despertar de mi conciencia, un despertar de mi alma, y empiezo a evaluar quién soy, cómo me comporto, por qué actúo como actúo, por qué en vez de reaccionar, por qué no tomo decisiones, por qué no evalúo bien mi libre albedrío, mi forma de proceder, ¿estaré yo comportándome semejante al Eterno para revelar su imagen o no es así? ¿Pudiera ser un hombre espiritual o ser un hombre carnal? ¿En verdad soy un hijo o actúo como un bastardo? O sea, son cosas que deberíamos nosotros sentarnos a rectificar y evaluar e incluso empezar a cuestionar muchas cosas que hemos aprendido o comportamientos o actitudes o manera de pensar que hemos venido practicando y desarrollando de forma natural a lo largo de nuestra vida y que no está bien. El problema es que nadie nos los dice. Y al momento en que alguien nos hace un llamado de atención, salimos corriendo o evadimos eso. Porque se activa el mecanismo de defensa y yo quiero caminar como a mí me gusta, no me digan nada, eso no es así, yo estoy bien, me gusta más esta iglesia. ¿Por qué le gusta más esa iglesia? Porque ahí hace lo que quiere. Porque entra a la congregación, se sienta, cumple, sale para seguir viviendo, de pronto un desastre que tiene. Porque no camina conforme a principios ni nada por el estilo. O sea, encontrar a alguien dentro de la religión, como vemos nosotros al salmista en el capítulo 139 que dice, examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. En la religión no lo vamos a conseguir. La gente no está pidiendo, examíname, conoce mi corazón, pruébame. No, si la gente lo que menos quiere conocer son las pruebas. La gente lo que menos quiere saber es que lo estén examinando o que puedan conocer lo que hay en su corazón. Y más cuando entendemos por la misma Biblia que el corazón fuera de los principios, un corazón que no tiene al Señor es un corazón que tiene mucho problema. Entonces nosotros necesitamos más bien que nos digan la verdad por muy dura que sea. Lo que pasa es que la gente prefiere quedarse en la comodidad de la mentira. Porque es mejor, pues no me afecta emocionalmente, no me saca de la zona de confort. Y ese no es el llamado. Cuando vemos nosotros las enseñanzas siempre del Mesías, fueron en función de abordar las problemáticas que se estaba dando como resultado de unas posturas equivocadas y de esta manera empezar a corregir y que las personas pudieran caminar basado en el espíritu de la Torá y no el legalismo que se estaba implantando y que se había mantenido por mucho tiempo. Y esa corrección trajo como resultado que salieran muchos enemigos, muchos que acusaban y señalaban. Pero por decir la verdad, es obvio que se van a levantar muchos enemigos, pero por eso nosotros no podemos evadir la responsabilidad y el compromiso que tenemos con el Eterno de enseñar lo que es correcto. Siempre va a haber gente que no le gusta. Claro, siempre va a ser así. Imagínense a alguien que está con una vida llena de tantos problemas y que a través de la enseñanza le estén mostrando el desastre que es. Muchas personas no se sienten cómodos con ello. Hay otros que sí y dicen, oye, esto es lo que yo quería, que me enseñaran, que me mostraran el error, el defecto, quiero mejorar, quiero crecer. Mire cómo es la mentalidad hebrea diferente a la mentalidad occidental. Cuando nosotros vemos a Jacob, a Israel, que empieza a bendecir a sus hijos, mire que a todos les empieza a hablar de cosas espectaculares que van a lograr y tú eres esto y tú conquistas y tú tienes y no sé qué. Pero miren la bendición que le declara a Rubén. A Rubén le dijo fue puros defectos. A Rubén le dijo fueron puros errores. ¿Y qué dicen los sabios? La bendición más grande fue la bendición dada a Rubén. Pero desde la mentalidad occidental están oyendo a Israel bendecir a Rubén y pudieran decir, ¿qué clase de bendición es esto? Que lo que le está mostrando son puros defectos, puros errores.
No, yo quiero una bendición, que me diga que voy a prosperar, que voy a conquistar, que voy a tener éxito, que voy a tener estos logros y no sé qué. Ah, bueno, porque esa es tu forma de evaluar las cosas. Pero como los pensamientos nuestros son diferentes a los pensamientos del Eterno y nuestros caminos son diferentes a los caminos del Eterno, en la mentalidad hebrea, lo que se le dijo a Rubén fue visto como una bendición porque te están ayudando a que ese camino de que tú puedas irte descubriendo y que tú puedas ir identificar tus errores, ya tu papá te ayudó a que tú sepas cuáles son. Ahora lo que te toca es asumir el compromiso de rectificar en lo que ya él te está revelando que internamente está sucediendo en tu vida y que es lo mejor para ti. Entonces eso se agradece, pero en la mentalidad occidental es totalmente diferente. Pero cuando vemos el caso de Rubén, sí es fuerte. Y por eso es que los rabinos dicen, o sea, la bendición que recibió Rubén lo ayudó mucho porque ese trabajo de sentarse a evaluar, oye, ¿qué tengo que cambiar? ¿Dónde estará mi problema? Porque hay personas que no le gustan que le digan los errores. Y hay otros que pueden decírselos, pero no los aceptan. Entonces le dicen a la persona, oye, yo creo que tú estás exagerado, yo no soy así de iracundo, yo no soy tan envidioso como tú dices, yo no tengo esos problemas de celos como tú me lo estás planteando. Entonces se tapan los ojos frente a una verdad porque es muy duro reconocer que tienen todos esos errores y se hacen más daño porque se están autoengañando. Pero cuando tú dices, yo quiero mejorar, yo quiero crecer, y tú estás oyendo que a través de la Torah, con mucho respeto y con mucha humildad, te están diciendo, tú tienes que mejorar esto, porque esto te va a generar problemas en la vida. Tú tienes que rectificar esto, tú tienes que corregir esto, tú tienes que escapar de esto, darle la espalda a esto. Oye, te están haciendo el favor más grande del mundo entero. Porque todo el tiempo que tú vas a invertir en descubrirte, en conocerte, en evaluarte, ya alguien te está planteando muchas cosas que ya puedes ir adelantando ese trabajo, más las que tú vayas a ir descubriendo, porque las personas no van a ver todo lo que eres tú, porque nosotros tenemos un comportamiento público del cual nos cuidamos de muchas cosas, que es diferente al comportamiento privado, donde somos como que más tranquilos, tenemos como que menos filtros, somos más espontáneos y una serie de cosas. Entonces, que alguien nos diga, oye, ayúdame, quiero corregir, quiero mejorar, ¿qué cree usted que yo tenga que cambiar? Eso es una persona con madurez, es una persona que se ama, pero que ama también al Eterno porque quiere actuar semejante a Él para poder revelar su imagen. Y de esta forma ser un verdadero hijo, no por lo que dice, sino por lo que hace. Porque por los frutos es que nos conocemos. Cuando nosotros hablamos de rectificar, de corregir, eso es un proceso interno y por ser interno es un proceso personal con el Eterno. Que una autoridad, que alguien con sabiduría te ayude a ti diciéndote cómo cambiar y en qué cambiar, eso tiene que ser aparte. Nosotros, cuando estamos enseñando y hablamos, por ejemplo, del respeto y lo que representa una persona irrespetuosa, todos los que están en la congregación van a recibir el mismo mensaje y cada quien se irá colocando el traje dependiendo de cómo le quede. Pero yo no puedo decirle a una persona, o no debo decirle a una persona, mira, párate aquí adelante y aquí frente a todas las personas que están en la congregación te voy a decir, tú tienes este problema y tienes que cambiar esto, porque esto no puede ser, esto es un desastre, no sé qué. Eso que estoy haciendo es un asesinato. Eso no trae ninguna bendición. Cuando yo estoy exponiendo de esa forma a alguien, lo estoy asesinando. Y mira que pudiera ser una verdad, pero cuando la verdad no tiene como objetivo ayudar a alguien para mejorar, sino que a través de la verdad yo pudiera estar dañando o la forma en que lo estoy haciendo, lo estoy humillando, ya la verdad empieza a carecer de mucha fuerza, de mucho sentido, porque no lo estoy haciendo de la forma correcta. Entonces, yo tengo que hacerlo aparte. Yo puedo empezar a tratar temas sobre el respeto, la humildad,
la ira, los celos desde el púlpito. Yo pudiera decir, mire, vamos a empezar un programa de estudio acá en la congregación donde nosotros podamos evaluar lo que es un hombre espiritual y un hombre carnal, basado en lo que dice Pablo en relación a las obras de la carne y lo que él define como los frutos del espíritu, y vamos a empezar a conocernos y cada quien va a ir poder identificar qué áreas debe mejorar, qué áreas debe trabajar, y todos los que estamos acá debemos trabajarla, pero no todos debemos trabajar con la misma intensidad una cualidad en comparación con otra persona. Por lo tanto, no se compare con nadie, cada quien haga su trabajo personal y de aquí vamos a empezar a enseñar a todo un colectivo. Y de esa forma empezamos a enseñar y decir, mire, esto es lo que una persona espiritual es o representa conforme a la palabra. Es alguien así, 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 con tales características y esto y esto y esto, y tiene esta cualidad. Ya dimos como que el concepto, la introducción. Ahora vamos a trabajar cada cualidad, vamos a trabajar lo que es cada fruto, pero también vamos a trabajar o vamos a hablar sobre cada obra de la carne y de esa manera darles herramientas a las personas que viene a ser como un espejo donde cada quien se va a ver y va a evaluar si en verdad quiere crecer, si quiere madurar, si quiere mejorar. Entonces ya eso es algo que le toca a la persona hacer como trabajo. Ya eso es algo personal, un compromiso consigo mismo. Pero de pronto la autoridad, el maestro o el pastor que pudiera estar enseñando estos temas, pudiera decir, oye, yo quiero ayudar a tal persona, o la misma persona le puede llegar, puede reunirse con el pastor aparte y decirle, mire, pastor, yo quiero saber que usted me conoce, que tenemos años ya. ¿Qué áreas usted considera o cree pertinente que yo deba ir trabajando? Y él con mucho respeto y con mucha humildad puede decírselo. Yo creo que deberías trabajar en estas áreas, pero yo te voy a ayudar. Estúdiate esto, lee esto, y se le da herramientas para que también pueda trabajar esa área. No solamente le vamos a decir el problema, tenemos que darle herramientas para que pueda mejorar y resolver el problema. Porque señalarlo y decirle los defectos es fácil. Pero ajá, ¿y eso en qué me ayuda? Si no me está dando los recursos de la herramienta, voy a seguir en lo mismo que usted me está detectando. Entonces, no tendría ningún sentido. Y de esa forma se puede hacer un trabajo. Pero cada congregación que tiene a alguien a la cabeza, si no tiene esa identidad, si no tiene un propósito, si no sabe a dónde direccionar a un pueblo, y de ahí que no se establezca esos objetivos, vamos a ver un pueblo o una congregación dando vuelta y vuelta en el mismo desierto por muchos años, con gente que es como niños, gente inmadura, gente con problemas de cualidades, de rasgos de carácter, de temperamento y una serie de cosas que hace que no esté revelando la imagen del Eterno. O como dijo Pablo en un momento, yo no los puedo tratar a ustedes como espirituales, siendo carnales porque son como niños, siempre hay celos, siempre hay contienda, siempre hay envidia entre ustedes. Esa es una verdad. Una de las cosas que debemos tomar en consideración es que todas las personas siempre cuentan o hablan aquello con lo que se sienten cómodos. O sea, las personas, por más que quiera una respuesta para su vida, difícilmente puedan mostrar áreas de su vida donde la persona se sienta mal consigo mismo porque no tolera sus defectos o no se ha perdonado o tiene complejo o ha pasado por trauma o tiene problemas de autoestima. Entonces, no es simplemente decirle a la persona que hable, sino que nosotros también debemos entender esa parte interna que sucede en el ser humano y canalizarlo de una forma donde la persona pueda llegar a un momento a poder hablar, a poder compartir, a poder abrirse poco a poco hasta que de alguna forma pueda tener confianza y expresarse. Puede ser por malas experiencias, por situaciones anteriores y una serie de cosas que hacen que no tenga confianza